Usted fue creado con un coeficiente intelectual sobrenatural para entender, captar, asimilar para qué usted existe en esta tierra. Usted no existe para estar bebiendo. Usted no existe para estar bailando dembow, para estar bailando bachata. Usted no existe para fumar. Usted no existe para tener una discoteca. Usted no existe para fornicar. Usted no existe para adulterar. Usted existe para dejar un legado en la tierra. Que su descendencia entienda que usted es una mujer de propósito, un padre de propósito. El rincón es el sentimiento que el diablo agarra para destruirte. Mateo capítulo 27, puede sentarse por favor. Aleluya. Mateo capítulo 27, preste mucha atención porque hoy le voy a dar una palabra bien direccionada a su destino. Mateo capítulo 27. Voy a tomar este texto para enlazarme con la palabra que quiero soltar. Mateo capítulo 27. Amén. Dice así el libro del apóstol Mateo capítulo 27, versículo 45. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabatani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice la interpretación Reina Valera. Hoy quiero darte una palabra acerca de qué significa esto. Yo quiero predicar con el tema hoy: mi propósito es más grande que mis heridas. Por favor, dele a alguien, dígale: mi propósito es más grande que mis heridas. Por favor, busque a alguien, dígale: mi propósito, dígalo, es más grande que mis heridas. Por favor, yo no le escuché, vamos, dígalo duro, que el diablo lo oiga. Diga: mi propósito es más grande que mis heridas. Amén. Dele un aplauso al Señor. Cuando nosotros analizamos la trayectoria y la vida histórica del Mesías, del Maestro, del Rabí, del Siloé, del enviado, cuando nos ponemos a analizar y a conjugar cada momento, cada episodio, cada acontecimiento de su vida, vamos a tener que aplicar la palabra que interpreta el propósito absoluto de Dios. Vamos a tener que meter lo que es el pensamiento divino en un hombre que fue diseñado para que la gloria de Dios camine y sea establecida donde quiera que este hombre llegue. Por tanto, Jesús
fue enviado a la tierra con un propósito de reconciliar al ser humano con Dios. Fue enviado a la tierra con el propósito para que el hombre vuelva a conocer a Dios, para que el hombre vuelva a tener conexiones con Dios, para que el hombre vuelva a tener dirección y propósito. Por tanto, el ser humano, desde el principio de la creación, el diablo ha venido atacando la raza humana, desorganizando la raza humana, divorciando la raza humana de lo que es la santidad, de lo que es la pureza de Dios, de lo que es la consagración de Dios. Por tanto, el enemigo desde el principio comienza a introducir con un espíritu de mentira. Convenció a Eva diciéndole con que Dios dijo que de ninguno de los árboles pueden comer. Eva le da el secreto y la conexión de lo que Dios le habló en el espíritu a Adán, de lo que Dios le habló en el espíritu a Eva. Eva le dice a Satanás: sí, de todos los árboles podemos comer, excepto del árbol que está en medio del huerto. Eso de entender que Satanás no sabía cuál era el árbol que podía perjudicar la santidad, el poder, la pureza, la consagración. Eva se lo señala y le dice: excepto del árbol que está en medio, que es el árbol de la vida. Satanás le responde: Dios sabe que el día que coma, ese día serán como Dios. El diablo siempre quiere disfrazar una verdad con una mentira. Lo que el diablo estaba preocupado era que si Adán y Eva entendía la gloria y el propósito por el cual Dios lo diseñó, el diablo iba a ser derrotado, el diablo iba a ser destruido, el diablo iba a ser agobiado. Cuando tú entiendes cuál es tu identidad y el propósito de tu vida, no hay demonio que te detenga, no hay crisis, enfermedad, obstáculo, barrera, crisis, proceso, rechazo. Por favor, alguien tiene que entender lo que estoy hablando aquí. My brother, my sister, tienen que entender cuál es tu propósito. Tú no fuiste diseñado con cualquier material. Tú fuiste hecho con el mejor material de la tierra. La palabra tierra del hebreo es Adamás, que significa humanidad, polvo rojo. En el texto original dice que Adán significa hombre rojo. Usted fue hecho de la mejor materia de la tierra. Usted tiene hierro, calcio, corriente, vitamina C, vitamina B, E, toda la vitamina del mundo usted la tiene. Usted fue creado con un coeficiente intelectual sobrenatural para entender, captar, asimilar para qué usted existe en esta tierra. Usted no existe para estar bebiendo. Usted no existe para estar bailando dembow, para estar bailando bachata. Usted no existe para fumar. Usted no existe para tener una discoteca. Usted no existe para fornicar. Usted no existe para adulterar. Usted existe para dejar un legado en la tierra. Que su descendencia entienda que usted es una mujer de propósito, un padre de propósito, alguien que vino a esta tierra para marcar su generación. Por favor, diga conmigo: yo vine a esta tierra para marcar mi generación. El enemigo por mucho tiempo te ha cegado. El enemigo por mucho tiempo ha llevado tu mente cautiva, transmitiéndote pensamiento de mediocridad, transmitiéndote pensamiento de incapacidad. Y Satanás te restriega en tu cara tus debilidades. No lo va a lograr, no va a llegar a ningún lado. Tú no ves que ninguno de tu familia ha llegado a nada. Tú no ves que no hay nadie profesional en tu familia. Todos duermen 3 y 4 en una misma cama. Yo recuerdo que dormían 3 y 4 en mi casa, en una misma cama.
mi hermana, el Bronco y yo, y durmíamos los tres, óyeme bien, en una cama por un tiempo. Y yo dije, no, mis hijos no van a vivir así. Mis hijos no dormirán cómodos. En mi casa había un colchón con un exprimir que tenía como un cuchillo era. Y cuando me movían para allá me puñaleaba ese spring. Y yo me hacía así siendo un niño. Y yo viví muchas situaciones difíciles. Yo viví muchas situaciones dolorosas. Pero yo dije, mi hija no va a tener un colchón que le entre a puñalar. Mi hijo no va a tener un colchón que le entre a puñalar. Mis hijos van a vivir bien. Declara que tus hijos tendrán lo que tú no tendrás. Vivirán como tú no. Yo no sé si usted me está entendiendo, por favor. Tú no tienes que vivir como vivieron tus padres. No le creas esa mentira al diablo. Que yo tengo que aguantarle golpe a mi esposo porque mi mamá le aguantaba golpe a mi papá. No le creas esa mentira al diablo. Usted no fue diseñado para ser un esclavo. Usted no fue diseñado para ser una persona mediocre. Usted fue diseñado para ser una persona santa, pura y con propósito. Alaba la gloria de Dios. Diga conmigo, con propósito. La intención del reino todo el tiempo es date a entender a ti cuáles son tus cualidades. Si tú te pones a analizar tu vida, tus cualidades son más grandes que tus frustraciones. Ok, yo voy para este público. Yo dije que tus cualidades son más grandes que tus frustraciones. Porque hay gente que en la atmósfera de su frustración quedan estancados porque el diablo le embota la mente. Y como ellos arrastran quizá una reseña o un ser o un niño o algo o una herida del pasado, el diablo le dice, y tú vas a perdonar a esa persona que te hirió, que te abandonó, que te maltrató, que te calumnió, que te blasfemó, que te dejó con tantos muchachos, que te dejó sin casa, que te daba golpes. Y el diablo quiere traumatizarte la mente para que tú albergues en tu corazón y mantenga alimentado ese espíritu de odio, de rencor. Y el diablo lo que quiere impedir de que tú saques eso, que contamina tu alma, que contamina tu espíritu, porque el diablo sabe que el día que limpie tu corazón, verá a Dios obrando en tu casa, verá a Dios obrando en tus hijos, verá a Dios obrando en tu finanza, verá a Dios obrando en tu salud. El odio, el rencor es el sentimiento que el diablo agarra para destruirte. A Jesús Satanás le ministró muchas veces. A Jesús le dieron 39 latigazos con un instrumento que los griegos le llaman flagrú. Flagrú era un instrumento que tenía 5 tejederas. ¿Cuántas tejederas tenía? Esas tejederas eran de cuero de vaca o de toro. Algunas informaciones extrabíblicas dicen que era cuero de un animal llamado búfalo, porque la textura de la piel o del cuero del búfalo es más fuerte que el de la vaca o del toro, por algunos elementos que bota el búfalo cuando está siendo metido en opresión. Que el búfalo cuando está en opresión bota grasa de su piel, de su cuero, y los pelos le crecen. Entonces ellos dicen que el cuero del búfalo era más fuerte que el del toro, y dicen que ese instrumento con que golpearon a Jesús era de cuero de búfalo. Pero en cada tejedera había un instrumento o un objeto que penetraba y era cortante.
aquel instrumento llamado fragún. Ese instrumento tenía 5 tejederas y en cada tejadera tenía un metal filado o tenía algo que cortaba. Número 1, la primera tejedera tenía dientes de león. La segunda tejedera tenía, óyeme bien, pedazos de filo de espada. La tercera tejedera tenía bola de bronce. La cuarta tejedera tenía dientes humanos. Y la quinta tejedera tenía madera afilada. Eso de entender que cuando Jesús le daba con los azotes, le arrancaban los tejidos, le arrancaban la carne, le arrancaban la piel, más la bola de bronce le mayugaba, óyeme bien, y podía ser que algunos presos no salían vivos de ese maltrato físico que le hicieron a Jesús. Los historiadores y los estudiosos bíblicos, también los estudiosos de la medicina, se preguntan cómo Jesús puede aguantar 39 latigazos con ese instrumento llamado fragún, que tiene 5 tejederas. Por eso es que el profeta Isaías dice que fue molido por vuestros pecados y fue experimentado en quebranto. Por eso es que Hollywood, a través de Mel Gibson, oye, crea una película, La Pasión de Cristo, y mucha gente murieron viendo La Pasión de Cristo en Estados Unidos, en el cine. Pero fue más fuerte de ahí, porque Isaías dice que él fue molido por vuestro pecado, pero no le rompieron sus huesos, no le rompieron costillas. Cuando Jesús le daba con ese látigo, le abrían la carne, le abrían la piel y vino sobre él lo que es un shock hipovolémico, según lo que dice la ciencia médica, un shock hipovolémico. Su corazón estaba bombeando rápido la sangre porque no llegaba oxígeno al cerebro, y cuando bombeaba rápido sangre, el corazón de Jesús se iba por los orificios de la rotura, de la cortada, de las heridas que le habían hecho con ese látigo. Por tanto, Jesús, camino al Gólgota, se cae. Cuando se cae, fue que él le dio lo que se llama un shock hipovolémico. Óyeme bien, el nivel de flujo sanguíneo, el nivel de volumen de la sangre bajó y le faltó oxígeno al cerebro y oxígeno a los pulmones. Cuando él cae, están buscando a alguien, le dan azote para que se pare, pero buscan un hombre llamado Simón de Cirene, y Simón de Cirene llevó la cruz con Jesús al Gólgota. Nadie llega al éxito solo, siempre necesita una ayuda. Hey. Dile a alguien, nadie. Tócale, dile, nadie llega al éxito solo. Ni Jesús pudo llegar al éxito solo. Simón de Cirene tuvo que ayudarlo a llevar la cruz. Cuando está allí en la cruz, sangrando, herido, todas las calles de Jerusalén, al Gólgota, al monte de la Caravela. ¿Quieres saber por qué le llamaban monte de la Caravela? Todos los que morían crucificados en el Gólgota, en la cruz, allí, si la familia no lo reclamaban por temor a los soldados romanos, lo echaban en una fosa común, donde allí estaban todas las personas que habían sido crucificadas, que le habían roto las piernas, y había una fosa común con todos los esqueletos, huesos de diferentes judíos. Pero cuando Jesús está en la cruz, la primera palabra que dice ha traído una confrontación teológica, una confrontación
escritural y una confrontación de ideología y de idioma. Por tanto, Casiodoro de Reina y Cipriano de Varela, ellos fue que tradujeron desde el texto original al latín lo que es la Biblia. Eso de entender que la primera Biblia no fue traducida al español. La primera Biblia fue la Septuaginta, la versión del 70, que fue traducido para los judíos que vivían en Alejandría de Egipto. ¿Está aquí conmigo, por favor? ¿Está aquí conmigo? Por tanto, cuando la Biblia se tradujo por sacerdotes, escribas, por gente de la alta clase, por secretarios, algunos dicen que los masoretos tuvieron que ver con las traducciones, porque ellos eran los secretarios para organizar los textos receptos de lo que es la Torá. Por tanto, la primera Biblia es la Septuaginta, la versión de los 70. Casiodoro de Reina, Cipriano de Varela, dos gente intelectuales en lo que es letra griega y en lo que es letra hebraica. Ellos tradujeron y dijeron que cuando Jesús estuvo en la cruz, Jesús dijo: Elí, Elí. Eso significa Elí, Elí. Todos los judíos lo saben: Dios mío, Dios mío. Pero la palabra lama sabatami no significa ¿por qué me has abandonado? Ellos usaron el verbo koiné, una lengua muerta griega, para traducir esta palabra, y no tenía peso ni fundamento para la existencia de la revelación que fue dicha esta palabra. Por tanto, los judíos antiguos, los judíos mesiánicos, cuando comienzan a estudiar esto, ¿qué significa Elí, Elí, lama sabatami? Ellos fueron a la gematría hebraica. Cuando fueron a la gematría hebraica, ¿qué es gematría? La gematría es lo que organizas los números, las letras, y le da una codificación según la expresión que usó la persona en el momento. Y cuando Jesús dice Elí, Elí, lama sabatami, Elí, Elí, significa Dios mío, Dios mío. Pero lama, la palabra lema, es una palabra compuesta, es una palabra que ellos determinan que significa propósito, razón de existencia. Fui diseñado y creado para manifestar la gloria de Dios y la gente pueda ver su visión. Se le va a dar ese aplauso, dáselo. Sigo paro. Por tanto, Jesús está diciendo: Dios mío, esta es la razón de mi existencia. A usar la palabra Elí, Elí, lema, Dios mío, esta es la razón de mi existencia. Pero si aplicamos la expresión completa, Elí, Elí, lema sabatami, la palabra sabatani significa reservado. Dile a alguien: Dios te está reservando para algo grande. Por favor, si me provoca, le suelto una palabra poderosa. Sabatani significa reservado para algo grande. Diga conmigo: fui diseñado y fui reservado para algo grande. Diga: para algo grande. Para algo grande. También significa guardado para un propósito, elegido para un cumplimiento, existencia de una veracidad y de un hecho real. No, este mensaje no es por ti. Yo me equivoqué, fue de gente. Lo que está diciendo los interpretadores antiguos es que Dios lo escogió del mundo para sembrarlo en la tierra, y que esa semilla de Jesús sembrada en la tierra fructifique muchos hijos. Cada fruto, antes de multiplicarse, tiene que ser semilla. Señala, dile: tiene que aprender a ser semilla. Dígale: tiene que aprender a ser semilla. Hay gente que no entiende por qué existen.
¿Usted cree que usted nació para estar pariendo muchachos ya? No. Usted nació para ser una reina, una estrella, alguien que brille, alguien que triunfe, alguien que tenga éxito, alguien que avance, alguien que saque su familia de la miseria. Usted fue diseñado para ser catapultado. Usted fue diseñado para estar arriba y no abajo, adelante y no. Por favor, alguien provóqueme que le quiero profetizar. Usted no fue diseñado para parir muchachos, mamá. Los muchachos son una bendición, pero fuiste diseñado para alguien más allá. Fuiste diseñado para que de ti escriban literatura y hagan historia de la cosa grande que Dios va a hacer contigo. Por favor, dígame que me está entendiendo. Dígame que me está entendiendo. Por tanto, las heridas de Jesús no evitaron su destino. Hay gente que sus traumas lo encarcelan, lo sientan y creen que solamente están en una iglesia para decir gloria a Dios, aleluya. O creen que solamente están en un trabajo para ser esclavo de ese trabajo. Si Dios te permitió estar en una empresa, aprende lo que hacen ahí y después pon tu propio negocio. Hay gente que se esclavizan solo. Hay personas que se esclavizan solo porque se acomodan a la limosna que otro le da. Wow. Y temen avanzar porque creen que van a fracasar. Y es necesario que ellos fracasen, porque el fracaso es la plataforma que te reinicia la mente para volver a intentarlo. Por favor, alguien dígame conmigo. Los hombres más grandes de la tierra, más millonarios, más ricos de la tierra, toditos fracasaron. Sus primeros proyectos, a mitad del proyecto fracasó. Ellos no se rindieron. Se sacudieron el polvo. Perdieron todas sus finanzas. Cogieron otro préstamo y siguieron innovando. Tienes que seguir innovando tu mente. Aquí conmigo. Tienes que innovar tu mente. Tú tienes la llave para liberar tu mente. My brother, my sister. Te dije que tú tienes la llave para liberar tu mente. Satanás te ha encarcelado la mente con muchas heridas y traumas, heridas y traumas que el mundo, la vida te ha dado. Yo me imagino las veces que tú has dicho, ¿por qué yo nací en esta bendita casa? Por no decir la otra palabra que tú dices. ¿Por qué me tocaron estos padres? Tú no elegiste tu familia. Ellos tampoco te eligieron a ti. Dios fue quien eligió. Porque hay muchos niños que no conocen a su papá porque su papá biológico violó a su mamá. Y ellos son el fruto de una violación. Conozco una historia en Estados Unidos de un hombre, uno de los hombres más ricos ahora mismo del mundo. Te lo suelto y me lo llevo. Te lo suelto y me lo llevo. Vi su historia en estos días. Él es dueño de Amazon. También está creando lo que es naves para viajar a la luna. Este tipo, el dueño de Amazon, se me fue el nombre, si alguien me lo puede recordar, yo sé que Bezos, el apellido de él es Bezos. Yo creo que Len Bezos, no recuerdo. Este hombre, su mamá lo tuvo con un joven que no era ni un buen esposo ni buen padre. Era un joven alcohólico.
Y cuando su madre lo tuvo, su madre tuvo que separarse del papá de él, biológico, porque la golpeaba, la maltrataba y a cada rato estaba en el hospital. Y él abandonó a su madre. Sucede que hubo una revolución en Cuba cuando Fidel Castro y unos hombres que tenían una cerradera, una pareja de esposos, tuvieron que mandar a su hijo a Estados Unidos para que no crezca bajo el rudimiento de Fidel Castro a la dictadura. Y ese joven fue como inmigrante sin papeles a los Estados Unidos. Y allí comenzó a estudiar lo que es ingeniería en sistemas o información técnico e informática. Y trabajaba para una compañía de petróleo en Texas. Sucede que ese hombre conoce a la madre del dueño de Amazon, de Bezos. ¿Y cuando tiene el nombre ahí? Jeff Bezos. Se llama el Jeff Bezos. Ahora escuche. Este hombre conoce a su mamá y se enamora de él. Y agarra a ese niño y lo cría como si fuera de él. Lo educa, lo forma. Jeff Bezos nunca conoció a su papá. Solamente le escribió un día. Jeff Bezos fue adoptado por un hombre. Jeff Bezos lo perseguía el espíritu de orfandad, que su padre biológico no estuvo ahí. Y no importa en qué hogar, en qué lugar, o cómo naciste, o cómo fue tu embarazo. No interesa eso. El propósito de Dios que escribió para esa criatura y para ti es más grande que los traumas que viviste tú y tu familia. A él hicieron una entrevista diciendo que por qué nunca buscó a su papá biológico. Y él dijo, mi papá es cubano, es el único padre que yo conozco. El padre biológico de él, a los 73 años, lo investigan, lo buscan y descubre que el hombre tiene una tienda de vender bicicletas. Y le dice, ¿usted es fulano de tal? Y dice, sí. ¿Usted ha apellido Bezos? Sí. ¿Usted conoce a Jeff Bezos? Y él dijo, no. Por Jeff Bezos es su hijo. Y el hombre cayó para atrás. Jeff Bezos es uno de los hombres número 1 más ricos del mundo. Y vino de un hogar disfuncional. Y vino de un vientre traumatizado por los golpes, los maltratos, el alcoholismo que su papá hacía en contra de su mamá. Tus heridas no pueden detener tu destino. Y si detienen tu destino, fue porque te frustraste junto con ellos. Tu destino es más grande que cualquier cosa que existe en esta vida. Tu propósito, ¿para qué existe? Las heridas que Jesús le hicieron en el patio, en el pretorio de Pilato, y en el patio del sacerdote Anás y Caifás, las heridas, las bofetadas, los latigazos fueron más grandes, fueron más fuertes que los amigos que estaban ahí. Pero esas heridas, esos latigazos provocaron que Jesús pensara en ti. Jesús, estando en la cruz, pensó en ti. Jesús es el único ser que va donde está la persona rota, la persona en ruina, la persona desbaratada, la persona arruinada. Porque cuando ya nadie cree en ti, ahí es que Dios dice, voy a hacer cosas grandes contigo. Cuando nadie dice que tú vas a brillar, ahí es que Dios dice, vas a brillar. Cuando nadie dice que va a clasificar, ahí es que Dios dice, será superestrella. Cuando la gente dice que será un fracasado, ahí es que tu nombre lo van a escribir en las grandes ligas. Dios está apostando a tu grandeza. Las heridas de Jesús no lo detuvieron.
fue enviado con un propósito. Pregúntame cuál. Salvarte a ti. Pregúntame cuál. Liberarte a ti de los demonios. Pregúntame cuál. Date éxito a ti. Pregúntame cuál. Bendecirte a ti. Pregúntame cuál. Que tú seas grande. Pregúntame cuál. Que tú entiendas que eres importante. Pregúntame cuál. ¿Cuál? Diga cuál. ¿Cuál fue el propósito? Cambiar tu historia. Dar un aplauso al Rey de Gloria. Ponte de pie.